El sistema bancario moderno fabrica dinero de la nada. El proceso es quizás la pieza de prestidigitación más asombrosa que jamás se haya inventado. La banca fue concebida en la iniquidad y nacida en el pecado. Los banqueros son dueños de la tierra. Quítasela, pero déjeles el poder de crear dinero y con el movimiento de la pluma crearán suficiente dinero para volver a comprarla. Quíteles este gran poder y todas sus grandes fortunas, como la mía, desaparecerán y deberían desaparecer. Entonces, este sería un mundo mejor y más feliz para vivir. Pero si quieren seguir siendo esclavos de los bancos y pagar el costo de su propia esclavitud, dejen que los banqueros continúen creando dinero y controlando el crédito, decía Sir Josiah Stamp, presidente del Banco de Inglaterra y el segundo hombre más rico de Gran Bretaña en la década del 20. En 1907, una salida de depósitos del Knickerbocker Trust de Nueva York precipitó una corrida bancaria y una caída del 50% en la bolsa de valores de Wall Street. Este evento pasó a la historia como el pánico de 1907. It turned out that the gold standard didn't offer the U.S. monetary system much stability. Supply difficulties, including the panic of 1907. During the panic, people streamed to the banks and demanded their deposits. The banks could not meet the demand. They simply did not have enough gold and silver coin available. Many banks went under. People lost millions of dollars. Businesses suffered. Unemployment rose, and the stability of our economic system was again threatened. Well, this couldn't go on. If the country was going to grow and prosper, some means would have to be found to achieve financial and economic stability. La Reserva Federal, en su página oficial, lo denomina como la primera crisis financiera mundial del siglo XX y describen que el pánico fue causado por rumores sobre la insolvencia del Knickerbocker Trust y que gracias a las acciones legendarias del propio JP Morgan, quien personalmente supervisó el rescate del sistema bancario, la crisis pudo contenerse. Lo que la Reserva Federal no incluye en su versión de la historia es que los rumores que desencadenaron la corrida bancaria fueron sembrados por George W. Perkins, uno de los socios comerciales de JP Morgan. Tampoco cuentan que Morgan usó el pánico como una excusa para eliminar a su competencia bancaria, el propio Knickerbocker Trust, y para rescatar a sus socios como el Trust Company of America, que tenía amplios vínculos con muchos de los clientes de JP Morgan. El pánico de 1907, entonces, fue el catalizador de los cambios estructurales que darían lugar a la conocida como la era progresista. Como escribe la Fed, el pánico de 1907 inspiró el movimiento de reforma monetaria y condujo a la creación del sistema de reserva federal. Hoy la historia se repite. En este video te voy a mostrar cómo planificaron la actual crisis económica que desembocará en uno de los mayores cracks de la historia. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. La firma de Wall Street tiene una larga historia de meterse en medio de las crisis financieras y salir más saludable del otro lado. El homónimo de la firma, el famoso financiero John Pierpont Morgan, ayudó a organizar el rescate del sector privado que calmó el pánico financiero de 1907. Un poco más de un siglo después, bajo Diamond, JP Morgan compró un par de instituciones que colapsaban, como Bear Stearns y Washington Mutual, en medio de una calamidad global. Escribía el Washington Post. Los paralelismos entre el pánico de 1907 y la crisis de 2023 son evidentes. Los mismos métodos, los mismos nombres, las mismas consecuencias, únicamente diferentes caras. Prominentes capitalistas de riesgo aconsejaron a sus nuevas empresas tecnológicas
que retiraran dinero de Silicon Valley Bank, mientras que mega instituciones como JP Morgan Chase trataron de convencer a algunos clientes de Silicon Valley Bank para que movieran sus fondos promocionando la seguridad de sus activos, escribía Bloomberg. Esta es una crisis diseñada, un monumental problema esperando nuestra reacción para ofrecer una solución. Luego de cerrado el acuerdo con la FDIC para la adquisición del First Republic Bank, Jamie Dimon declaró: "Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso adelante, y lo hicimos". Siempre altruista, ¿no? Jamie Dimon. ¿Y cómo fue este acuerdo para adquirir First Republic Bank? De la Gacetilla de Prensa del JP Morgan y la FDIC. JP Morgan ha llegado a un acuerdo de compra por $9.600 millones, que incluye los depósitos no asegurados y prácticamente todos los activos, que equivalen a $209.000 millones. Como parte del acuerdo, el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos, la FDIC, también proporciona $45.000 millones en financiación a una tasa preferente en un plazo de 5 años. Además, se reembolsarán los $30.000 millones que JP Morgan y otros bancos inyectaron en First Republic a mediados de marzo, en un intento por evitar una nueva sacudida en el sistema. Finalmente, el Fondo de Garantías de Depósitos asume un costo de $11.800 millones. El principal banco de Wall Street espera una ganancia extraordinaria de $2.300 millones después de pago de impuestos. Además, espera que la operación genere un adicional de $450 millones en beneficios netos cada año. Es decir, un negocio espectacular para JP Morgan Chase. Siempre socializando las pérdidas, las asume toda la sociedad mientras los mismos ganan. Realmente una estafa. Por eso, rápido de reflejos, Jeremy Barnum, director financiero de JP Morgan, se apresuró a aclarar que el banco no buscó este acuerdo, sino que fue el gobierno el que se acercó a ellos pidiéndoles que intervengan. En la misma sintonía declararía Jamie Dimon: "Si mi gobierno me pide que ayude, lo ayudaré". Saquémonos el sombrero por el altruismo del señor Dimon. No sea cosa que el público empiece a preguntar más de la cuenta o cuestione que la propia legislación federal de los Estados Unidos prohíbe que instituciones que controlan más del 10% de los depósitos del país adquieran otros bancos. Ahora, lo cierto es que después de este acuerdo, JP Morgan Chase consolida el 14% de los depósitos de los Estados Unidos. Hasta acá está todo clarísimo, ¿no? Sin dudas. Pero nada de lo que estamos viendo nos acerca realmente al quid de la cuestión. Para eso debemos empezar a hacer las preguntas correctas. Y primero debemos mirar hacia la Reserva Federal. Well, you asked the question in your book, The Creature from Jekyll Island, what is the Federal Reserve, and what is your answer? Well, what it is, it's a cartel. It's not a government agency. It has the appearance of it being a government agency, and they went to great lengths to give it that facade. It does have the power of government because Congress voted to give the power of enforcement to it. But in its essence, underneath it, it's a cartel. It's nothing different than a banana cartel or an oil cartel or sugar cartel. It happens to be a banking cartel. They got together, they drew up the rules and regulations for their own industry, to self-regulate their own industry is what cartels do, and then they sent it to Congress, and they took off the label at the top that said banking cartel, and they erased that, and they said Federal Reserve Act. Congress passed it into law, and that's why we think it's a government agency, is because if you don't obey the rules that they set down for their own industry, you go to prison. And so it looks like a government agency. But basically the answer to your question is, it's a banking cartel. Cualquiera diría que la creación del Banco Central más importante del mundo sería una historia clara y transparente. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Un puñado de personas que representaban los intereses de los imperios Rockefeller, Rothschild, Morgan y Warburg, algunos estiman que equivalía en ese momento a un cuarto de la riqueza mundial,
se reunieron en secreto en una estación de trenes, con la expresa instrucción de no entablar contacto con nadie y no utilizar sus apellidos para evitar ser reconocidos por cualquier transeúnte. Viajaron en un vagón privado hasta el resort privado de la élite financiera de los Estados Unidos, la isla de Jekyll en Georgia. Tras 9 días de deliberación, diseñaron un plan tan ambicioso que incluso ellos mismos desconfiaban que podía llegar a ser aprobado por el Congreso estadounidense. Ahora, si contáramos esta historia hoy, el título, ¿no?, sería una cosa así como poderosos banqueros conspiran en una isla privada para hacerse con el control monetario de una nación. Y sería considerado por muchísima gente, sin dudas por los medios mainstream, como una absoluta locura, un delirio de un trasnochado. Y lo mismo ocurrió en 1913. Pese a que la reunión de la isla de Jekyll fue informada por primera vez en 1916 por Bertie Charles Forbes, el escritor financiero que luego fundaría la revista Forbes, durante 20 años fue considerado un rumor falso. Esto cambió recién cuando uno de los participantes del encuentro, Frank Vanderlip, el presidente del banco más poderoso de Nueva York en ese momento, el National City Bank of New York, ahora el Citibank, escribió una admisión casual de la reunión en la edición del 9 de febrero de 1935 del Saturday Evening Post. Decía: hubo una ocasión a finales de 1910 cuando yo me movía con tanto sigilo, de hecho tan a escondidas, como lo haría un conspirador. No creo que sea ninguna exageración decir que fue en nuestra expedición secreta a la isla de Jekyll cuando concebimos lo que finalmente se convirtió en el sistema de la Reserva Federal. Sabíamos que no podíamos ser descubiertos. De lo contrario, todo nuestro tiempo y esfuerzo habrían sido en vano. Si se hubiera llegado a saber públicamente que este grupo en particular se había reunido y había redactado un proyecto de ley para la banca, ese proyecto de ley no habría tenido ninguna posibilidad de pasar en el Congreso. Aunque el plan de la Reserva Federal de Aldrich había sido derrotado cuando llevaba el nombre de Aldrich, sin embargo, sus puntos esenciales estaban en el plan que finalmente fue adoptado por el Congreso, escribía Frank Vanderlip en el artículo de 1935, From Farm Boy to Financier. Y todo ello a pesar de que se lo reconociera hace más de 75 años. A pesar de que otros participantes y sus biógrafos también lo reconocieron, a pesar de que el propio presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, volvió a la isla de Jekyll en el 2010 para conmemorar la fundación de la Fed, aún así, la gran mayoría de las personas nunca han oído hablar de este suceso de la isla de Jekyll y no tienen ninguna idea de que los banqueros internacionales crearon el sistema que supuestamente iba a proteger a la gente de ellos mismos. So, in your view, the bill, the Federal Reserve from the beginning was a ploy? Oh, absolutely, it was a ploy. It was a brilliant piece of strategy. These people were not stupid. They're great psychopoliticians, they're great strategists. And in fact, while the bill was being debated in Congress, some of these people went before the public. They gave speeches knowing it would be reported in the press, and they were interviewed by journalists, and they said, oh, this bill that they had written on the side, nobody knew it, but they said, this bill is not going to be good for business. It's bad for America. And they actually did that ploy. And knowing full well that the average guy would read that in the newspaper and say, these big bankers don't like the bill, must be pretty good, you know. These fellows were brilliant, and that's how they sold it. El engaño había sido puesto en marcha. Luego, los banqueros internacionalistas posaron su mirada en el sistema educativo, en los medios de comunicación y entretenimiento, en las relaciones públicas y la propaganda. Y finalmente, tras décadas, años de mentiras, ocultamiento y adoctrinamiento, todo ello haría lo suyo hasta el punto en que nadie, prácticamente nadie, entiende qué es el dinero, cómo se crea
y menos aún cómo actúa todo este sistema como una red que nos esclaviza. Como comentan jocosamente estos funcionarios de la FEDIC en un stream público, la gente no tiene ni idea. Important that people understand they can be bailed in, but you don't want a huge run on the institution. But they're going to be. People need to know, but I don't think you have much hope of reaching a public that doesn't have a professional need to know. I completely agree with that. I almost think you'd scare the public if you put this out. Like, why are they telling me this? Should I be concerned about my bank? Like, my insurance company doesn't tell me what they're doing with my assets. They just assume they're going to pay my claim. Right? I think you've got to think of the unintended consequences of taking a public that has more full faith and confidence in the banking system than maybe people in this room do. Of taking a public that has more full faith and confidence in the banking system than maybe people in this room do. Si no puedes explicar algo de una manera simple, es que no lo entiendes lo suficientemente bien. Es una frase atribuida a Albert Einstein. Y ciertamente no hay un tema más cargado de falacias como la ciencia económica que nos suelen presentar políticos, periodistas o educadores. Tomemos un ejemplo brutal. Uno de los libros de texto, de estudio, más influyente, ¿no?, para los estudiantes de ciencias económicas es Fundamentos de Economía, escrito por Paul Krugman y Wells. En la edición del 2013 de este libro, en la página 474, afirma lo siguiente respecto a la Fed. El estatus legal de la Fed es inusual. No es exactamente parte del gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco es realmente una institución privada, ¿no? Una definición magnífica para un libro de estudio, ¿no? Sigue. El efecto de esta estructura compleja es crear una institución que en última instancia es responsable ante el público votante porque la Junta de Gobernadores es elegida por el presidente y confirmada por el Senado. The Federal Reserve has political independence. It does not depend on Congress for funding, and its governors are appointed for 14-year terms. The Federal Reserve is independent within government, but not of it. It is required by law to report to Congress regularly. Y ahí está la clave del asunto. Nos plantean que somos nosotros, a través del gobierno, ¿no?, el poder delegado, quienes en última instancia controlamos a los bancos a través de la Fed. Pero es exactamente al revés. Algunos bancos controlan a la Reserva Federal y a través de la Reserva Federal controlan al gobierno. Y el gobierno es quien nos controla a nosotros. La pregunta del millón entonces sería, bueno, ¿y quiénes son los dueños de la Reserva Federal? Distintos autores han elaborado diferentes listas. Sin embargo, muy interesante, el medio Institutional Investor logró una respuesta oficial a un pedido de información bajo la Ley de Libertad de la Información en 2020. El pedido se trató de que la Reserva Federal informe quiénes eran sus principales accionistas desde el año 2008 al 2020. Sin embargo, la Fed únicamente se limitó a informar quiénes eran los principales accionistas en el año 2018. Y resultó que los principales accionistas de la Fed de Nueva York eran, escuchen esto, el Citibank, con el 42% de las acciones, y el JP Morgan Chase, con el 29,5% de las acciones del total. En otras palabras, solamente 2 bancos controlaban casi las 3/4 partes de la sucursal más poderosa del sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos. Y vamos a desmontar otro mito. Estos bancos no ganan dinero con la propiedad de la Fed. Es cierto que cobran dividendos, pero la realidad es que es un dividendo muy pequeño del 6%, luego de deducidos todos los gastos de la Fed, ¿no?, y el resultante, el remanente que queda, le vuelve al gobierno federal. No, hay que meterse esto en la cabeza. El dinero no es importante para esta gente. ¿Por qué? Porque son
ellos quienes crean el dinero. ¿Ok? Es algo completamente difícil de entender. Provoca una suerte de disonancia cognitiva porque todo el resto de los mortales tenemos una relación diferente con el dinero. Esta gente lo crea. Volvamos al libro de Krugman, Fundamentos de Economía, ¿no? El prestigioso libro de texto no menciona que el 97% del dinero en circulación, que es electrónico, es creado por los bancos comerciales, no por la Reserva Federal, no por los bancos centrales. Es creado por los bancos comerciales. Y que este dinero, no es creado a partir de los depósitos, como suelen enseñar, sino que es creado a partir de los préstamos. Es una diferencia absolutamente fundamental de entender. Ahora, si el 97% del dinero es creado por los bancos comerciales, es evidente que son ellos quienes tienen el poder del dinero. El poder de la Fed está en otro lado completamente diferente. Por eso estos bancos, los Big Four, los gigantes, no les preocupa la Fed como un medio de obtención del dinero, como decía yo. No lo buscan por una ganancia monetaria. El poder está en otro lado, está en la capacidad de crear las regulaciones, en las capacidades de intervenir y manipular el mercado. What happened is that the banks decided that since there was going to be legislation anyway to control their industry, that they wouldn't just sit back and wait and see what happened and cross their fingers that it would be okay. They decided that to do what so many cartels do today, they decided to take the lead. And they would be the ones calling for regulations and reform. They like the word reform. And the American people are suckers for the word reform. You just put that into any corrupt piece of legislation, call it reform, and people say, oh, I'm all for reform. And so they vote for it or accept it. So that's what they were doing. They decided we will reform our own industry. In other words, we will create a cartel, and we will give the cartel the power of government. We'll take our cartel agreement so that we can self-regulate to our advantage, and we'll call it the Federal Reserve Act. And then we'll take this cartel agreement to Washington and convince those idiots there to pass it into law. And that basically was the strategy. It was brilliant strategy. Of course, we see it happening all the time, and certainly in our own day today, we see the same thing happening in other cartelized industry. Right now, we're watching it unfold in the field of healthcare, but at that time, it was banking, all right? And so the banking cartel wrote their own rules and regulations, called it the Federal Reserve Act, got it passed into law, and it was very much to their liking because they wrote it. And in essence, what they had created is a set of rules which made it possible for themselves to regulate their industry, but they went even beyond that. In fact, it's clear to me when I was reading their letters and their conversations at the time and the debates that they never dreamed that Congress would go along and also give them the right to issue the nation's money supply. I mean, not only were they now going to regulate their own industry, which is what they started out as wanting to do, but they got this incredible gift that they didn't dream would be given to them, although they were negotiating for it. And that was Congress gave them the authority to issue the nation's money. And Congress gave away the sovereign right to issue the nation's money to the private banks. And so all of this was in the Federal Reserve Act. And the American people were joyous because they were told and they were convinced that this was finally a means of controlling this big creature from Jekyll Island. Es decir, que lo que ganan es el poder de crear la regulación, eliminar la competencia, concentrar el mercado, sentarse en ambos lados del mostrador, pero siempre ocultos, escondidos detrás de la fachada que da el propio gobierno, el propio Estado. Y con la influencia que obtienen, roban toda la riqueza de este planeta.
Y 2023 es un gran ejemplo de cómo estos grandes bancos utilizan este poder para intervenir y cooptar los mercados. Ahora, esto que les voy a explicar ahora no lo van a encontrar en ningún lado. Nadie está viendo esta conexión, que muestra con claridad que la crisis por venir y la crisis actual están fabricadas, han sido planificadas. En varias oportunidades mencionamos el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole en 2019. En aquella oportunidad, el Financial Times escribió: para los banqueros centrales del mundo reunidos en Jackson Hole, había una sensación de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Ojo, qué declaración profética, ¿no? Qué correctas que eran estas declaraciones. En ese simposio, también Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra de ese momento, que hicimos mención a él en el video sobre la desdolarización, hizo la sugerencia radical de que una moneda digital privada o estatal podría servir como contrapeso global al dólar, ¿no? De vuelta, el gobernador del Banco de Inglaterra en Estados Unidos, adelante de todos los gobernadores, presidentes de los bancos centrales del mundo, y fue aplaudido. Fue aplaudido. Sin embargo, reconocieron que no había un mecanismo realista para desvincular la economía mundial del dólar en un corto plazo. Todo esto indica que los banqueros centrales estaban preocupados. Les preocupaba perder el control, les preocupaba que sus herramientas de estímulo monetario, lo que hacen siempre manipulando el mercado con los tipos de interés, ya no funcionaran, y les preocupaba que los bancos centrales podían empezar a perder credibilidad, independencia y demás. Pero para ello los banqueros centrales tenían un plan. BlackRock presentó en el propio simposio el informe de Going Direct, donde proponían que se necesitaba una respuesta sin precedentes cuando la política monetaria estaba agotada y el espacio fiscal es limitado. Ir directo significa que los bancos centrales encontrarán formas de hacer que el dinero del Banco Central, es decir, el dinero mayorista, llegue directamente a las manos de los gastadores del sector público y privado, es decir, al circuito minorista. Para ello, proponían una coordinación inusual entre la política fiscal, el Estado, y la política monetaria, los bancos centrales. Y esta coordinación inusual requería, primero, definir circunstancias inusuales que requerirían tal coordinación inusual. Segundo, en esas circunstancias, un objetivo explícito de inflación que las autoridades fiscales y monetarias deben cumplir conjuntamente. Tercero, un mecanismo que permita un ágil despliegue de la política fiscal productiva. Y cuarto, una clara estrategia de salida. ¿Cuál fue ese evento que llevó una coordinación global entre bancos centrales y gobiernos, entre políticas fiscales y políticas monetarias a nivel internacional? 2 meses después del simposio de Jackson Hole, tenemos el evento 201 y 3 meses después empiezan los rumores en Wuhan de la sopa china. Para marzo del año siguiente, 2020, se había declarado una crisis en toda regla, ¿no? ¿Entienden a qué me refiero? Y se dieron finalmente las circunstancias inusuales necesarias para la coordinación inusual. La impresión de dinero en todo el mundo se puso a toda marcha con las mismas medidas. Ya sea Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, lo que sea, todos los países actuaron en forma coordinada con estímulos directos, ir directo al comercio, al circuito minorista monetario, directamente al bolsillo de la gente. El financiamiento monetario, en tamaño suficiente, iba a impulsar la inflación, ya lo planteaba BlackRock.
entonces necesitaban un límite explícito para no socavar la credibilidad gubernamental ni de los bancos centrales. Ahora, ¿y cuál fue ese límite explícito? Fueron los cierres. Los cierres aseguraron que hubiera límites a la situación. Mientras se inyectaba dinero en el sistema, la economía global se sometía, lo que garantizaba que no hubiera un aumento en las tasas de interés y que la credibilidad institucional se viera mantenida, ¿no? Sobre todo en una situación de crisis. E insisto con este punto. ¿Y cómo se inyectó el dinero? En todos lados, acreditándolo directamente en las cuentas bancarias de individuos y empresas. Vayamos de vuelta al libro de Krugman, ¿no? Ahora a la página 467. Acá se muestra el ejemplo, ¿no?, de un balance de un banco. Los depósitos que recibe el banco, yo cuando voy a depositar al banco, se anotan en el pasivo. Es decir, que es una deuda del banco frente al cliente. El banco toma ese dinero que ha sido depositado y lo convierte, lo anota también como un activo. Con ese dinero busca una rentabilidad, otorgando préstamos, haciendo inversiones, comprando bonos, que esto va a ser fundamental más adelante, ¿no? Es decir, que los depósitos, restando los encajes, que prácticamente son cero en todos lados, pasan a ser activos del banco. El banco puede hacer lo que quiera con ese dinero. Ahora, siguiendo la planificación del Going Direct, la Reserva Federal emitió la mayor cantidad de dinero en la historia. Y todo era dinero electrónico minorista, lo que quiere decir que eran depósitos bancarios. Fíjense este artículo del New York Times. Los bancos están sentados sobre grandes montones de efectivo. Los problemas persistentes de la cadena de suministro y la ansiedad por la posibilidad de que otra versión, ¿no?, de la sopa vuelva a dar un vuelco a la economía han reducido los préstamos de las empresas. Los consumidores están llenos de efectivo gracias a los estímulos del gobierno, entonces tampoco se están endeudando mucho. Por lo tanto, se ha dejado que los bancos inviertan en gran medida en uno de los activos menos lucrativos que existen, la deuda pública. Las tasas de los bonos del Tesoro todavía están cerca de niveles históricamente bajos, pero los bancos han estado comprando deuda pública como nunca antes. En el segundo trimestre de 2021, los bancos compraron bonos del Tesoro por un valor récord de $150.000 millones, según una nota publicada este mes por analistas de JP Morgan. Es una estrategia que casi garantiza que producirá ganancias mínimas. Y los bancos no están encantados de hacerlo, dicen los analistas, pero tienen muy pocas opciones. De la noche a la mañana, entonces, los bancos se encontraron repletos de dinero depositados directamente por la Fed en sus cuentas minoristas. Es decir, como dije antes, sus pasivos se multiplicaron exponencialmente y sus activos también. Pero bueno, ¿a dónde le iban a buscar una rentabilidad a esos activos en una situación de cierres totales, en un mercado mundial coordinado, cerrado, donde fueron a los bonos del Tesoro americano? Después de todo, la única forma en que podían perder algo de plata, ¿no?, la única forma en la que podían salir perdiendo era si la Fed comenzara a subir los tipos de interés, algo que no había hecho en mucho tiempo y tampoco iba a hacer si estábamos saliendo de una crisis total por los cierres masivos. Entonces, ¿por qué irían a subir los tipos de interés si había que reactivar la economía? Y ya sabemos que la receta de los bancos centrales para reactivar la economía es inyectar dinero. Veamos el testimonio del CEO del Silicon Valley Bank, uno del primer banco colapsado, respecto a esto. 5% of its assets invested in government bonds, didn't it? Roughly, yes. And the Federal Reserve raised interest rates, didn't it? Yes, it did. And
the value of your assets went down dramatically, didn't they? Yes, it did. Okay. And you didn't have hedges, did you? Senator, as previously mentioned, the decision around hedges was made by our Asset Liability Committee. Mr. Becker, you were the CEO of the bank. You didn't have hedges, did you? Senator, there were hedges that were put in place, but I don't recall the details around when they were put in place. You're the CEO and you had 55% of your assets in government bonds, and you don't know whether you were hedged or not? Senator, as previously mentioned, I don't have access to my SVB documents, so well, I know that, and I wasn't CEO. You weren't hedged. Now, if you'd bought those hedges, that would have cut into your profits, wouldn't it? Senator, I don't know the details of the decisions that the team were evaluating. But if you bought a hedge, the hedge cost money, and it would have decreased your profits, wouldn't it? Do hedges cost money? Yes, they do. And so if you bought hedges, you'd have less money, right? Senator, it depends upon, yes, they would cost money, but it depends upon how the hedges and if you'd made less money, that would have affected your bonus, wouldn't it? Senator, our compensation was predominantly long-term in nature, and so I know there's been lots of discussions about compensation being short-term. Mr. Becker, you made a really stupid bet that went bad, didn't you? Senator, and the taxpayers of America had to pick up the tab for your stupidity, didn't they? Senator, there were a series of events, unprecedented events that occurred that led us to where we are today. No, this wasn't unprecedented. This was bone deep, down to the marrow, stupid. You put all your eggs in one basket. You put all your eggs in one basket. And unless you were living on the International Space Station, you could see that interest rates were rising and you weren't hedged. Pero la realidad sería completamente distinta. La Fed, propiedad de los Big Four, del JP Morgan Chase, del Citi, del Bank of America y el Wells Fargo principalmente, ¿no?, llevó adelante la suba de tipos de interés más agresiva de toda su historia. Y esto fue lo que desembocó, por ejemplo, lo de Silicon Valley Bank, donde los bancos se ven sentados ahora en pérdidas no realizadas monumentales. Pérdidas que le afectan a todos los bancos, pero, como ustedes ya saben y lo vimos en la crisis del 2008, hay bancos a los que se les permite caer y hay bancos que son too big to fail. Pero fíjense este detalle. Lynn Alden, una famosa economista que se la suele ver dando charlas en YouTube y demás, tuitea este gráfico bastante claro, que muestra la relación entre efectivo de los bancos regionales y los Big Four, los bancos grandes. ¿Qué es lo que muestra? Que a lo largo del tiempo tienden a igualarse la cantidad de efectivo que guardan en caja los bancos. Pero en los últimos tiempos, fíjense al fondo de la imagen, en el último tiempo se diferenciaron de una manera muy importante. No todos los bancos fueron all-in, ¿no?, con todo, a los bonos del Tesoro estadounidense. Los bancos grandes, los Big Four, se dejaron en la caja, en sus activos, el doble de efectivo que los bancos regionales. El doble. Ahora, remitiéndonos al comienzo del video, 1907, solo faltaba que empezaran a correr los rumores de los problemas de los balances de los bancos, ¿no? Para que los bancos grandes, con la caja llena de efectivo, salieran a, ¿no?, concentrar y absorber bancos regionales. Como pueden ver, son las ventajas de estar en ambos lados del mostrador. Son las ventajas
de aunque la mayor parte de la humanidad lo ignora, ellos son los propios dueños de la Reserva Federal y son los que tienen clarísimo, como también la gente del simposio de Jackson Hole y los BlackRock del mundo, tienen clarísimos cuáles son las políticas monetarias que van a seguir. Because, you know, the easiest way for a bank to retain capital is not to make the next loan. So I think you are going to see that. And I think everyone should be prepared for rates going higher from here. You know, that if 5% is not enough in Fed funds, and I've been advising this to clients and banks, you should be prepared for 6 or 7 or 6 or 7. You should be prepared for on the 10-year bond. And I also feel this way. The Fed doesn't control the 5 or 10-year rate. They control the overnight rate. So while they've been raising the overnight rate, there's still too much liquidity in the system, which is why stocks are high, bond spreads are still, you all talk about recession, not if reflected in bond spreads. So I think there's a chance you can have rates ticking up, and not to 3.78. I'm talking about 4.25, 4.5, 5, 6, hell, maybe even 7. I would be prepared for higher rates if I were someone. Whether it happens or not, we don't know, but you should be prepared for it. Entonces, nuevamente, hubo una situación, una política anunciada por BlackRock en 2019 que se ejecutó a través de una coordinación y un evento inusual que guió, ¿no?, a inflar los balances de los bancos y luego los empujaron a un tipo de inversión en un contexto donde todo el resto estaba paralizado. Y luego, para sorpresa, cambiaron absolutamente la política monetaria, subiendo los tipos, la suba más agresiva de la historia, y los que tienen información privilegiada se guardaron la caja y salieron a destrozar el mercado. Y ahora ya te avisan que esto recién empieza, y pese a que estos bancos, los Big Four, tienen los mismos problemas, porque también están sentados en millones y millones de pérdidas no realizadas. Y también están comprometidos con miles y miles y miles de millones de dólares en derivados. ¿Qué pasa? Si algo les llega a salir mal a estos bancos, que son los dueños de la Fed, y en última instancia los movimientos de la Fed afectan a todo el mundo, ¿no? Si algo llegara a salir mal, van a ser los contribuyentes quienes van a salir a rescatar, porque estos bancos, por ejemplo, dije antes, JP Morgan, más del 14% de los depósitos consolidados, no son too big to fail, son el sistema ya directamente. Y esa es la idea, la concentración y monopolización del crédito. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Tenemos capacidades para ayudar a nuestros clientes que resultan ser ciudades, escuelas, estados, hospitales, gobiernos. Bancarizamos países enteros. Depositamos en el Fondo Monetario Internacional. Bancarizamos al Banco Mundial. Necesitamos grandes bancos exitosos. Y cualquiera que piense que sería bueno para los Estados Unidos no tener eso, que me llame directamente, decía Jamie Dimon. Entonces, los mismos nombres que tuvieron detrás de la creación de la Fed son aquellos que estuvieron detrás de la creación del Banco de Pagos Internacionales, detrás de ambas guerras mundiales y los acuerdos de Bretton Woods. Esta gente controla a los gobiernos. Esta gente está detrás de la cortina. Son el mago de Oz. Están escondidos detrás del trono. Son los que manejan los servicios de inteligencia y el crimen organizado a escala internacional. Son quienes manipulan el mercado del oro. Son quienes trafican armas, drogas, personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de vuelta, es importante irse con esta idea. El interés de ellos no es el dinero. Ellos lo crean, el dinero. El interés de ellos es el control de la tierra y sus recursos. Y para ellos, nosotros no somos individuos libres, almas, espíritus únicos, sino que somos un recurso más que hay que gestionar. Crearon el problema y ahora nos van a proponer la solución.
monedas digitales, las CBDC, y un Bretton Woods tercero. Y vamos a decirlo claro, las CBDC no son dinero, son créditos. No es dinero, no es algo que resguarde el valor, es programable, ya lo vienen diciendo. Van a ser, indudablemente, van a estar vinculadas a un sistema de conducta social. Podemos elegir un mundo feliz de Huxley, quien era un promotor de esta agenda tecnocrática, o finalmente podemos elegir también nuestra capacidad para desarrollar nuestro potencial como seres humanos únicos y libres, siempre sin el yugo de estas élites y sus sistemas de control. Pero no hay solución posible mientras la gente no valore el agorismo, la contraeconomía, en última instancia, la libertad. La elección, por ahora, es nuestra. Espero realmente que este video les haya sido útil y revelador, ¿no? Y si así lo valoran, pueden colaborar para mantener vivo el proyecto, particularmente a través de Patreon, pero encontrarán por otros medios, ¿no?, con los links en la descripción del video. Como siempre, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a la mayor cantidad de gente. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos vemos en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí y los leo en los comentarios. Hasta luego.